Has escuchado mil veces que manifestar tus deseos requiere esfuerzo, afirmaciones constantes, visualizaciones perfectas y una vibración siempre alta. Pero, ¿y si te dijera que todo eso es una ilusión? Que la manifestación cuántica es mucho más simple, tan simple, que casi nadie la hace correctamente. Porque no se trata de forzar ni de luchar contra la realidad. Se trata de alinearte con la versión de ti que ya vive aquello que anhelas. El problema no es que no puedas manifestar. El problema es que lo estás haciendo desde el ruido, no desde la coherencia. Y hoy vas a descubrir por qué casi nadie logra manifestar, aunque todos digan que lo intentan. Vivimos inmersos en un océano invisible de energía que la ciencia moderna llama campo cuántico. Un espacio donde coexisten infinitas posibilidades, esperando a que nuestra conciencia decida cuál de ellas se volverá real. Todo lo que piensas, sientes y haces emite una frecuencia que este campo interpreta con una precisión absoluta. Sin embargo, la mayoría de las personas se relaciona con él desde la atención y el esfuerzo, creyendo que manifestar es una lucha contra la realidad, cuando en verdad es un acto de alineación interior. Nos enseñaron que cuanto más trabajemos, más merecemos, que la manifestación requiere repetir afirmaciones, visualizar sin descanso o mantener una vibración alta todo el tiempo. Pero el campo cuántico no responde a tus esfuerzos, sino a tu coherencia interna. Puedes decir, soy abundante 1000 veces, pero si dentro de ti vibra la carencia, esa es la señal que el campo recibe, no porque sea injusto, sino porque su lenguaje es vibracional, no verbal. El problema es que intentamos manifestar desde el miedo, desde la urgencia, desde la necesidad de controlar. Tratamos de empujar la vida hacia un resultado en lugar de permitir que fluya desde nuestra frecuencia más elevada. Y esa presión, ese deseo de dominar lo que aún no llega, genera fricción. En la física cuántica, la fricción rompe la coherencia de la onda y distorsiona el mensaje que enviamos al universo. El campo no entiende de palabras bonitas ni de rituales vacíos. Lo que capta es tu estado vibracional más profundo, el pulso invisible que se origina en tu corazón y se expande en cada célula. Si ese pulso emite ansiedad, duda o resistencia, el campo solo puede reflejarte experiencias que coincidan con esa frecuencia. Si, en cambio, tu energía vibra en calma, confianza y gratitud, la realidad responde de la misma manera. Manifestar no es cuestión de fuerza ni de control, sino de sintonía. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y cuando logras que tu mente, tu cuerpo y tus emociones respiren en armonía, el campo cuántico se alinea contigo. Porque en ese momento, ya no estás intentando cambiar la realidad, te has convertido en la señal que la crea. La verdadera manifestación no consiste en atraer algo que está fuera de ti, ni en convencer al universo de que te entregue lo que deseas. La manifestación cuántica es el proceso de colapsar, dentro del campo de infinitas posibilidades, la realidad en la que eso que anhelas ya existe. Todo lo que podrías vivir, cada versión de ti mismo y cada posible desenlace de tu vida, ya coexisten como ondas de probabilidad dentro del campo cuántico. Nada de eso es aún real, hasta que tu conciencia lo observa, lo reconoce y lo elige. Ese acto de observación es lo que transforma la posibilidad en experiencia. En la física cuántica, este fenómeno se conoce como el efecto del observador. Antes de ser observado, todo permanece en un estado potencial. Pero cuando la atención se enfoca con suficiente coherencia, la energía se organiza en forma, la posibilidad se solidifica en materia. Manifestar, entonces, no es forzar que algo aparezca, sino enfocar tu conciencia con tal claridad que la versión de la realidad que deseas se vuelva la única posible. Por eso, no se trata de pedir ni de esperar, sino de recordar que ya estás conectado con todo lo que deseas. Cada pensamiento, emoción y acción genera una vibración que te alinea con un determinado escenario. Si vibras en miedo, eliges sin darte cuenta una línea de tiempo donde el miedo gobierna. Si vibras en confianza y presencia, entras en la línea de tiempo donde ya eres quien deseabas ser. El campo cuántico no decide por ti, responde a tu señal, y esa señal es tu estado de ser. Cuando dices, quiero tener éxito, lo estás colocando en el futuro. Pero en el nivel cuántico, el futuro no existe. Solo existe el ahora, el punto donde todas las posibilidades convergen. Cada vez que postergas la plenitud hacia un algún día, estás reforzando la realidad de que aún no la tienes. La clave es sentir ahora lo que sentirías si ya lo hubieras logrado.
Esa emoción coherente es la que colapsa la onda de posibilidad en una realidad tangible. Imagina tu vida como una sinfonía de infinitas melodías. Cada frecuencia es una versión diferente de ti, abundante, sana, amada o carente, enferma y sola. Tú eres el director que decide qué melodía se interpreta, no con la mente, sino con la vibración que emites a cada instante. El campo cuántico responde a esa música interior. Cuando la melodía que tocas es clara, la realidad entera empieza a danzar contigo. Por eso, manifestar no es crear algo nuevo, sino revelar lo que ya existe en otro nivel. Es permitir que la versión de ti, que ya lo tiene, emerja desde dentro. Dejas de intentar atraer lo que falta y comienzas a encarnar lo que ya eres. Ese cambio de perspectiva lo transforma todo. El universo no necesita instrucciones, necesita coherencia. No te escucha cuando dices quiero, sino cuando vibras ya es. En ese instante, las ondas de probabilidad se organizan a tu favor, las sincronías se activan y la vida comienza a reflejar tu nuevo estado. No porque hayas convencido al campo, sino porque por fin te convertiste en la señal que lo hace posible. Uno de los mayores errores en el camino de la manifestación es creer que crear tu realidad significa controlarla. El ser humano ha sido condicionado desde siempre para creer que el esfuerzo constante y la lucha son sinónimos de progreso. Creemos que, si nos esforzamos más, si vigilamos cada detalle y nos mantenemos en guardia, lograremos finalmente aquello que deseamos. Pero en el plano cuántico, esta mentalidad produce el efecto contrario. El control no crea, bloquea. El impulso de controlar nace del miedo. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a que la vida no responda si no la empujamos. Sin darnos cuenta, ese miedo se convierte en la frecuencia dominante que enviamos al campo cuántico. Y el campo, que no interpreta palabras, solo energía, nos devuelve una realidad que coincide con esa vibración de desconfianza. Queremos abundancia, pero vibramos en carencia. Queremos amor, pero emitimos ansiedad. Queremos paz, pero nuestra mente no deja de luchar por tener el control. Este es el llamado síndrome del esfuerzo espiritual. Intentar manifestar desde la tensión, revisar el banco cada hora esperando señales, repetir afirmaciones mientras el cuerpo está tenso, o forzar una sonrisa cuando en el fondo aún existe miedo. Todo eso envía al campo un mensaje incoherente. Aún no confío. En la práctica, significa seguir vibrando en la realidad donde todavía falta, donde todavía hay distancia entre lo que eres y lo que anhelas. La creación cuántica, en cambio, no surge del control sino de la coherencia. No se trata de manipular los resultados, sino de alinearte con la energía del resultado que ya existe. El control busca imponer una forma. La creación permite que la forma emerja naturalmente desde la vibración correcta. Mientras más intentas controlar, más refuerzas la idea de que no está ocurriendo. Y el universo, fiel espejo de tu estado interno, continúa reflejando ausencia. La paradoja es que el poder real aparece cuando sueltas. No es resignación, es rendición consciente. Es dejar de forzar y empezar a permitir. El campo cuántico no responde al grito del que exige, sino al silencio del que confía. En ese instante, tu energía deja de emitir resistencia y se convierte en una señal pura, capaz de atraer con naturalidad aquello que antes perseguías. Manifestar no es medir, ni comprobar, ni vigilar el proceso. Es sostener una vibración de certeza, incluso cuando la mente todavía no ve resultados. Es confiar en que el campo responde con precisión matemática a la frecuencia que emites. Cuando abandonas la necesidad de controlar, la vida recupera su flujo y la creación vuelve a ser un acto natural, porque en el fondo nunca se trató de hacer más, sino de ser más coherente. La coherencia es el corazón de toda manifestación cuántica. Es el punto donde tus pensamientos, tus emociones y tus acciones vibran en una misma dirección. Cuando estas tres fuerzas están desalineadas, el mensaje que envías al campo se vuelve confuso, caótico, imposible de traducir. Pero cuando se unifican, la energía se vuelve clara, potente y magnética. En ese estado, el universo no duda en responder. La mayoría de las personas intenta manifestar desde la mente, creyendo que basta con pensar positivo o visualizar lo deseado. Pero el campo cuántico no responde solo a los pensamientos, sino a la vibración total de tu ser. Puedes decir, soy abundante, mientras tu cuerpo aún se tensa de miedo, o imaginar amor, mientras tu corazón sigue cerrado por viejas heridas.
Esa incoherencia crea una señal distorsionada. Y en un universo que replica con exactitud tu frecuencia, el resultado será igual de fragmentado. La coherencia sucede cuando lo que piensas está alineado con lo que sientes y con lo que haces. Es el punto en el que tu mente deja de contradecir a tu corazón y tu cuerpo actúa en armonía con ambos. En ese momento, tu energía se ordena y el campo cuántico puede leer tu señal sin interferencias. La realidad comienza a organizarse en torno a esa claridad interior. La ciencia lo confirma. Investigadores como Joe Dispenza y Bruce Lipton han demostrado que el corazón genera un campo electromagnético miles de veces más fuerte que el del cerebro. Cuando mente y corazón entran en sincronía, se produce un estado medible de coherencia energética que literalmente cambia el cuerpo y el entorno. En otras palabras, la emoción es el puente entre la idea y la materia. Sin emoción, no hay magnetismo. Sin acción alineada, no hay anclaje en la realidad. Por eso, la manifestación auténtica no ocurre solo dentro de ti, sino también a través de ti. No basta con pensar diferente. Necesitas sentir y actuar desde ese nuevo estado. Si tus pensamientos hablan de abundancia, pero tus hábitos siguen anclados en el miedo, el campo entiende que tu vibración real aún pertenece al pasado. Cuando tus emociones y tus gestos cotidianos reflejan la versión de ti que ya vive en la plenitud, el universo no tiene otra opción que sincronizarse con esa nueva frecuencia. La coherencia es presencia pura. Es el momento en que dejas de enviar señales contradictorias y te conviertes en una sola vibración, firme y luminosa. En ese punto, el campo ya no te percibe como alguien que pide, sino como alguien que ya es. Y cuando llegas ahí, la manifestación deja de ser un intento y se convierte en consecuencia natural de tu estado de ser. El error más común al intentar manifestar es esperar a que la realidad cambie para sentirnos distintos. Creemos que, cuando tengamos dinero, nos sentiremos prósperos, que cuando llegue el amor, nos sentiremos completos, o que, cuando todo se acomode, recién entonces podremos relajarnos. Pero la manifestación cuántica funciona al revés. La vibración precede a la experiencia. Primero sientes, luego ocurre. Primero te conviertes, luego se refleja. El campo cuántico responde a lo que eres, no a lo que deseas. Por eso, si vibras desde la carencia, atraerás más carencia. Si vives sintiendo que algo falta, el universo solo puede mostrarte más escenarios donde eso siga faltando. En cambio, cuando logras sentir desde la plenitud, incluso sin evidencia externa, comienzas a colapsar la realidad donde ya lo tienes. No es una ilusión, es una ley energética. La vibración del ya soy tiene una fuerza que reorganiza el campo entero. No se trata de fingir o de autoengañarse, sino de recordar. Dentro de ti ya existe la versión que vive en abundancia, amor y salud. Cada vez que respiras conscientemente, te conectas con ella. Cada vez que eliges agradecer por lo que ya es, estás activando su frecuencia. Ese estado no depende de lo que sucede afuera, sino de la energía que decides sostener adentro. Por eso, sentir antes de tener es una práctica diaria. No necesitas esperar a que cambie la cuenta bancaria para sentir prosperidad. Empieza por actuar con generosidad, por vibrar en gratitud. No esperes al amor para abrir tu corazón. Empieza por amarte con ternura, por mirar al otro sin juicio. No esperes la sanación para honrar tu cuerpo. Empieza por agradecerle su fuerza, su sabiduría, su presencia. El poder del ya soy no es una afirmación mental, es una frecuencia de certeza. Cuando logras habitarla, la vida responde. Porque el universo no te da lo que pides, sino lo que reflejas. Y cuando tu energía emite la señal de quien ya lo tiene, el campo no distingue entre deseo y realidad. Simplemente se ajusta a la vibración que sostienes. La manifestación cuántica es, en esencia, simple. Tan simple que la mente humana la complica. Nos gusta sentir que el cambio requiere fórmulas secretas, pasos complejos o rituales sofisticados, porque eso nos da la ilusión de control. Pero la verdad es que el campo cuántico responde a algo mucho más sutil. La pureza de tu estado interior. Manifestar no es cuestión de saber más, sino de recordar cómo ser. El universo no necesita que hagas 10 técnicas diferentes para escucharte. Solo necesita que estés presente, que tu vibración sea clara y coherente. La simplicidad desarma al ego porque lo deja sin herramientas. El ego busca hacer, acumular, controlar. El alma, en cambio, solo sabe ser. Y es justamente ese estado de presencia lo que abre la puerta a la creación consciente. El poder cuántico no surge cuando intentas dominar la energía,
sino cuando te armonizas con ella. Por eso, cuanto más intentas forzar, más te alejas de la vibración de confianza. La manifestación se acelera cuando sueltas la necesidad de tenerlo todo bajo control y aprendes a fluir con la vida tal como es. El control genera resistencia, la confianza crea movimiento. Lo realmente poderoso es volver a lo esencial, respirar con conciencia, observar sin juicio, elegir pensamientos que expandan tu energía en lugar de contraerla. Es aprender a escuchar tu cuerpo y tus emociones como brújulas que te indican si estás alineado o no. Cuando logras esto, ya no necesitas complicadas visualizaciones ni interminables afirmaciones. Tu sola presencia consciente se convierte en el canal por el que la realidad se reorganiza. La simplicidad no significa pasividad, significa pureza. Significa actuar desde un lugar de calma interior, no desde la urgencia. Significa confiar tanto en el proceso que ya no hay necesidad de demostrar nada. Y en ese estado de entrega consciente, el campo responde con precisión. Lo que parece magia es, en realidad, la consecuencia natural de haber eliminado el ruido interno. Manifestar se vuelve fácil porque dejas de interferir. La energía fluye sin obstáculos. La mente descansa. El corazón se expande. Es ahí donde ocurre el verdadero milagro. Cuando dejas de buscar el poder fuera y descubres que el poder siempre estuvo en tu simplicidad. La manifestación no es un evento aislado. Es una práctica diaria. No ocurre porque un día hagas una meditación profunda o repitas afirmaciones poderosas, sino porque aprendes a habitar, momento a momento, el estado de coherencia con la realidad que deseas. La verdadera maestría no está en controlar los resultados, sino en regular tu energía a diario, hasta que la vibración de lo que anhelas se convierta en tu estado natural. Cada mañana, antes de sumergirte en el ruido del mundo, dedica unos instantes a sintonizarte. Cierra los ojos, respira y pregúntate con honestidad, ¿qué frecuencia voy a elegir hoy? Esa simple pregunta marca la diferencia, porque, sin darte cuenta, muchas veces comienzas el día vibrando en ansiedad, en escasez o en prisa. Y el campo cuántico, que responde con exactitud a tu estado, solo puede reflejarte experiencias que coincidan con esa frecuencia. Elegir conscientemente tu vibración al despertar es como programar el día desde la conciencia creadora, no desde el piloto automático. Durante el día, observa tu cuerpo. Es tu brújula más precisa. Si sientes tensión, aceleración o una sensación de vacío, significa que te has desconectado del estado de coherencia. No lo juzgues, solo respira y regresa. La práctica del manifestador consciente no consiste en mantener una energía perfecta, sino en recalibrar cada vez que te alejas. Respirar profundamente, relajar los hombros, llevar la atención al corazón. Esos gestos simples restablecen la señal que emites al campo. Cuando surjan emociones densas, miedo, frustración, duda, no las niegues. La represión crea más ruido energético. En cambio, obsérvalas con compasión. Cada emoción contiene una frecuencia que busca ser liberada. Aceptarla, sin juicio, transforma esa energía en expansión. Este es uno de los secretos menos comprendidos. Manifestar no es evitar sentir, sino sentirlo todo con presencia. Solo lo que se abraza puede transformarse. También es importante actuar desde la vibración que quieres sostener. Si deseas abundancia, practica pequeños gestos de generosidad. Si anhelas amor, expresa ternura en tus relaciones cotidianas. Si buscas paz, convierte la calma en tu prioridad, incluso en medio del caos. Tus acciones son anclas energéticas. Cada una de ellas refuerza o debilita la frecuencia que estás emitiendo. Por la noche, antes de dormir, repasa tu día sin juicio. No busques errores, busca comprensión. Pregúntate, ¿en qué momentos vibré desde mi nuevo yo? ¿Dónde me desconecté? La observación consciente genera aprendizaje. Luego, agradece, incluso lo más pequeño. La gratitud es la llave maestra de la coherencia porque eleva instantáneamente tu vibración. Agradecer no por lo que llega, sino por lo que ya es, abre un canal directo hacia las realidades más elevadas. Recuerda que la manifestación no se trata de perfección, sino de constancia. Habrá días en los que sientas que retrocedes, pero incluso eso es parte del proceso. Cada vez que eliges volver al presente, estás reescribiendo tu señal cuántica. La coherencia se fortalece con la práctica, y con el tiempo, lo que antes requería esfuerzo, se convierte en tu estado natural del ser.
Rodéate de personas, palabras y espacios que vibren en la dirección de tu expansión. Somos seres que nos corregulamos. Nuestras frecuencias se influyen mutuamente. Cuando compartes tu energía con quienes también buscan coherencia, tu vibración se eleva sin esfuerzo. La manifestación deja de ser un camino solitario y se convierte en una danza colectiva. Vivir como un manifestador consciente es elegir, cada día, la realidad en la que decides permanecer. No desde el control, sino desde la presencia. No desde la carencia, sino desde la plenitud. La práctica no está en forzar resultados, sino en recordar, una y otra vez, que el campo responde a lo que eres ahora. Y cuando eliges ser, sentir y actuar desde esa frecuencia elevada, la vida no tiene opción, se reorganiza a tu favor. Manifestar no es una técnica, es una forma de existir. No se trata de pedir al universo que te dé algo, sino de recordar que tú ya estás entrelazado con todo lo que deseas. La verdadera revelación es comprender que no hay separación entre tú y el campo cuántico. No eres un espectador esperando resultados, eres el mismo poder que los crea. La realidad no se transforma cuando haces más, sino cuando eres más consciente de lo que estás emitiendo. En el fondo, el universo no está respondiendo a tus palabras, sino a tu estado vibracional. Por eso, cuando alcanzas coherencia, el mundo exterior se alinea sin esfuerzo. No porque algo fuera haya cambiado, sino porque tú cambiaste la frecuencia desde la cual observas. Manifestar deja de ser un acto de búsqueda y se convierte en un acto de reconocimiento. Comprendes que no atraes las cosas, las revelas. Que no hay que alcanzar nada, porque ya eres el canal a través del cual todo se manifiesta. En ese instante, el deseo se disuelve, la lucha se apaga y aparece una calma profunda. La gran revelación es esta: el campo cuántico no está fuera de ti. Tú eres el campo, tú eres la energía que observa, el pensamiento que crea, la emoción que da forma a la materia. Todo lo que percibes es un reflejo de la vibración que sostienes. Cuando recuerdas esto, la manifestación deja de ser un misterio y se convierte en tu estado natural de existencia. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete y comparte este video para que más personas recuerden su verdadero poder. Y en los comentarios, deja una palabra que represente la energía que eliges manifestar desde hoy. Puede ser abundancia, libertad, plenitud o amor. Esa palabra será tu nueva frecuencia.